En el caso Iguala, la participación de servidores públicos puede ocasionar violaciones a derechos humanos, como es el caso, cómo se acreditaron y cómo se establece en la recomendación que emitió la CNDH el pasado 28 de noviembre de 2018. Pero también las conductas, que pueden ser conductas omisivas o activas por parte de servidores públicos, además de que pueden encuadrarse en violaciones a derechos humanos, pues esas mismas conductas pueden cometer delitos ya en el ámbito penal. Y por un tercer momento, paralelamente también podrían estarse acreditando faltas de tipo administrativo. Necesitamos investigar cuáles eran el antes de los hechos, ¿no? Que se refería a cuál era la situación prevaleciente en Iguala que detonó en los hechos trágicos de Iguala. El segundo punto era saber qué es lo que ocurrió en el durante de los hechos, ¿no? El antes, durante los hechos, básicamente el 26 y 27 de septiembre de 2014. Y también en un tercer momento se planteó por parte de la CNDH establecer el después, qué es lo que ocurrió después de los hechos, es decir, cuál fue la atención específica que el gobierno federal y las instancias federales otorgaron a estos hechos, tanto en la parte de atención victimal como en la parte de investigación delictiva de los hechos. Todo el tema sustantivo de participación en los hechos, tanto de servidores públicos como de particulares relacionados con los hechos en sí mismo, está descrito muy exhaustivamente en la recomendación. Pero en la parte de responsabilidad de servidores públicos, en el después se trata, simple y sencillamente lo resumo de esta manera, es saber qué servidores públicos cometieron violaciones a derechos humanos, delitos e infracciones en el desempeño de su encargo. ¿Cuándo? Cuando estuvieron investigando el caso Iguala. En resumen queremos que se sancionen a aquellos servidores públicos que durante la investigación de los hechos de Iguala hicieron mal su trabajo, se apartaron de la ley. De ahí hablaríamos de 116 servidores públicos. Y al propio tiempo estaríamos hablando de 119 servidores públicos que son los que cometieron violaciones a derechos humanos, delitos probablemente, y también infracciones en contra de los inculpados del caso Iguala. Todos los que fueron acusados del caso Iguala, al menos en 72 casos, se dolieron de violaciones a sus derechos. Por eso aquí en la CNDH se abrieron expedientes, 72 expedientes relativos a esas personas. En 65 casos se determinó que había violaciones a derechos humanos. Entonces se determinó justamente que había 8 casos de tortura, había 28 casos de trato cruel, inhumano, degradante, un buen número de casos de cateos ilegales, de detenciones arbitrarias, de detenciones ilegales. Ese es el universo de esos servidores públicos que se apartaron en general de cumplir con sus responsabilidades en la investigación del caso, en una parte, y en otra parte también de aquellos que estaban investigando a los inculpados del caso Iguala y que les violaron sus derechos. El caso de Carlos Canto Salgado efectivamente es un inculpado del caso Iguala. Él presentó una queja, es más, originalmente la presentó su hermana. Y después, desde luego que en la entrevista que se practica con él, refrenda la queja y se tramitó aquí en la CNDH el caso suyo. Las pruebas que nosotros pudimos obtener, no obstante todas las dificultades a las que nos enfrentamos, logramos acreditar en el caso de Carlos Canto la violación a sus derechos humanos porque fue objeto de trato cruel, inhumano, degradante, de detención arbitraria y de detención prolongada. Las pruebas que teníamos nos dieron hasta ese punto, pero desde luego todos fuimos testigos de este video que fue publicitado, que nos enteramos la sociedad y nosotros del mismo, incorporamos esa prueba como una prueba superveniente donde no hay absolutamente ninguna duda de que fue objeto de tortura, y entonces ese expediente viene a ser el 9º caso de tortura que acredita la CNDH y que precisamente, Jonathan, es uno de los casos que estamos denunciando. En una de esas 6 denuncias específicamente hay una de las 6 que se refiere a este universo de los inculpados del caso Iguala a los que se les violaron sus derechos, y hacemos un énfasis muy
claro referente al caso de Carlos Canto Salgado, en donde además estamos exhibiendo de la prueba, pues que ya la tiene la propia Procuraduría sobre el video, pero nosotros hicimos unas dictaminaciones de tipo pericial y de tipo médico psicológico que estamos incorporando a la denuncia y estamos siendo muy exigentes en pedirle a la autoridad que haga sus investigaciones para determinar las responsabilidades hasta sus últimas consecuencias. La imputación que hay en su contra por parte de las instancias de Procuración de Justicia es su pertenencia a la organización criminal. Pero, curiosamente, no está acreditado en ningún lado que él haya tenido participación directa en los hechos de la desaparición de los normalistas. ¿Me explico? Le han imputado ser parte de Guerreros Unidos, pero no le han acreditado haber participado en los hechos de Iguala. Incluso las declaraciones que él da y que todos observamos en el video, famoso, lo que él manifiesta es de manera indirecta porque no le constan los hechos. Entonces las referencias que da sobre la posible ubicación o destino de los normalistas la da por referencias, no porque le conste. Y nosotros hemos dicho que no obstante que son indirectas, que no obstante que hay imprecisiones, uno puede observar, ya conociendo todo el contexto del caso, analizando absolutamente toda la información en una interpretación de sus dichos de manera articulada con todas las demás pruebas, para nosotros está claro que él se está refiriendo justamente a la ruta de desaparición adicional que la CNDH descubrió y que dio a conocer públicamente desde abril de 2016. Él habla de que hay 15 normalistas. Nosotros hemos hablado en el expediente de que en el puente del Chipote fueron llevados de 15 a 20 normalistas. El GIE habla de 14 normalistas. Entonces, si uno analiza eso y otros elementos, uno podría estimar válidamente, ya con todo lo que nosotros tenemos probado en la investigación, de que es muy posible que Carlos Canto Salgado en su dicho se esté refiriendo a esta ruta de desaparición adicional que la CNH descubrió desde 2016. Recordará que la Procuraduría en su momento, la extinta Procuraduría, había hablado de que había 130 detenidos. Nosotros estuvimos en su momento en un seguimiento muy particular y vimos que había algún número de detenidos que no necesariamente estaban vinculados al caso, aunque pudiera ser que tuvieran relación con los Guerreros Unidos. Todos sabemos, aquí en la comisión somos muy conscientes de eso, que muchos de los detenidos, pues el primer alegato que hacen es que se le han violentado sus derechos porque pues, es una estrategia de defensa. No obstante, aun cuando sean inculpados, tienen derechos y deben ser respetados. En la CNDH hemos sido muy enfáticos, lo ha sido el presidente de la comisión, cuando señala que no se pueden investigar delitos cometiendo delitos. Entonces, en el caso de Carlos Canto, no me parecería que hubiera detrás una estrategia, al menos por lo que uno observa, porque son claras las imágenes donde está siendo objeto de tortura. No sé en otras circunstancias, en otros casos, pero en el caso particular de Carlos Canto, la evidencia que se tiene ahora videográfica, junto con todos los demás elementos que nosotros ya teníamos y que nos dio para acreditar tratos crueles, de manera conjunta, pues sí, efectivamente nos parece que sí fue objeto de tortura. Y también estamos haciendo un señalamiento, Jonathan, porque sea a lo que se refiere usted, estamos pidiéndole a la Procuraduría que tiene que desarrollar sus diligencias porque es necesario contar con el video completo. Lo que nosotros vemos es una parcialidad. Vemos una parte, para nosotros será suficiente para acreditar violaciones a derechos humanos, pero para una investigación criminal completa y sobre todo para este tema de tortura, para saber quiénes participaron, quién ordenó, quién encubrió, quién lo denunció, quién ejecutó, todo eso se tiene que determinar por parte de la Procuraduría y para eso, de la Fiscalía General ahora, pero para eso es muy importante que se conozca, se hagan las investigaciones pertinentes para poder recuperar el video completo, ¿no? Eso sería muy, muy importante. Mire, es importante esto. Sé que Eje Central ha estado muy pendiente del contenido de los chats, estos famosos de Chicago, y bueno, para hacer un poco de historia, recordar que a quienes debemos, y hay que reconocerlo así, que hayamos todos mirado hacia Chicago y a las intervenciones de comunicaciones privadas ordenadas por la DEA y ordenadas por los jueces y ejecutadas por la DEA, en relación con aquellas afirmaciones que decían que de Iguala había trasiego de droga, que efectivamente eso es, al menos por las evidencias que nosotros conocemos, que hay efectivamente trasiego de droga desde Iguala hasta Chicago. Ustedes lo saben muy bien porque han hecho un estudio muy cuidadoso. Públicamente no se sabe, y además no hay una dictaminación oficial, periodísticamente ustedes lo tienen ahí, pero oficialmente no sabemos a ciencia cierta quiénes son
los interlocutores en esos chats, porque hay varios. Pero también quiero hacer otra anotación. Los mayores datos trascendentes de esos chats surgen de un intercambio que hay entre personas, pero que no están ubicadas en Chicago. Una de ellas está en Toluca y otra de ellas está en Iguala. Pero además es muy importante tener en cuenta que tampoco, al menos por el análisis que nosotros hacemos, nunca se podría afirmar que hubo una estrategia de diseño y de operación en tiempo real en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, porque los chats a los que se tienen acceso y la información que ahí fluye en las pláticas que tienen los miembros del crimen organizado de Guerreros Unidos es a partir de alrededor de la 1 de la tarde del día 27, y desde luego ahí hacen referencia a los hechos de la noche anterior, dan mucha información, y de hecho nosotros estamos tomando, pero con mucho cuidado, Jonathan, que ese es el ejercicio que me parecería a mí desde el punto de vista periodístico, pero sobre todo en el plano de las autoridades y de la CNDH, que así lo hicimos, ser muy cuidadoso con el manejo de esa información, porque cuando uno lee aisladamente esos chats, pues a lo mejor no le dice nada o le da a una interpretación que no corresponda. Y uno tiene que hacer un ejercicio muy responsable, pero también yo diría muy jurídico, de tomar los elementos de esas transcripciones y analizarlos en el contexto de las demás evidencias, adminicular la evidencia. Y entonces ahora sí tendrán un significado. Nosotros hicimos ese ejercicio y en varias partes de la recomendación retomamos los chats para explicar a qué se estaban refiriendo. La CNDH fue muy puntual en lo siguiente. Dijo en su recomendación: de los 63,000 restos óseos que se recuperaron del vertedero de Cocula y de la bolsa recuperada del río San Juan, que se supone y creemos firmemente que proviene del basurero de Cocula, esos 63,000 restos óseos no han sido analizados en su totalidad. Sé lo complicado que eso puede resultar. De lo que se mandó a analizar a propuesta del equipo de antropología forense argentino, junto con la PGR, fueron apenas 27 restos óseos de ese universo. Y justamente de esos fueron identificados ya 2 normalistas. Tomamos la decisión de acudir a las instalaciones de la Fiscalía General, de la Procuraduría en su momento, y que nos permitieran tener acceso a los restos óseos que tenían ahí resguardados, que tienen resguardados. Y entonces, de un análisis muestral solamente, Jonathan, de esos 63,000, una muestra se tomó y se analizó. Y de esa muestra se estableció que había casi 500, 400 y tantos restos óseos que podían ser objeto de análisis. Pero de eso todavía hicimos una depuración mayor para saber cuáles eran los que de verdad tenían una posibilidad amplísima de poder contener material genético que fuera susceptible de análisis en esta materia, en ADN. Y entonces como determinamos que existían 114 restos óseos. Si esos restos óseos son analizados, podemos obtener 2 cosas. Una, o son de los normalistas, de los 43 normalistas o de algunos de ellos, y se confirmaría o se sabría cuál fue el destino final de ellos. Avanzaríamos mucho en las investigaciones, porque todos nos hemos planteado, Jonathan, saber cuál fue el destino de los normalistas. Todos queremos saber qué pasó con ellos, cuál es su paradero. Pero también está el 50% de la otra parte. A lo mejor no son de los normalistas. Y yo diría que ni siquiera 50%. Porque todas las evidencias que tenemos alrededor indicarían que corresponden, pero hay que tener una evidencia científica a la que ha apelado el presidente de la comisión, y no únicamente por una adminiculación de pruebas de todo tipo llegar a una conclusión como prueba circunstancial, decir son los normalistas. No, él quiere tener una certeza científica que dé sustento pleno a la afirmación de que pudiera tratarse de los normalistas. Pero supongamos que no lo fueran. Bueno, si no lo son, también es importante se defina a quién corresponden, porque corresponden a personas. Y en la realidad nuestra, la de México, de más de 40,000 personas desaparecidas, esos restos pertenecen o no pertenecieron, son de personas que también merecen justicia y también merecen saber qué es lo que ocurrió. Sus familiares merecen saber por qué tuvieron ese destino.